Pero yo traía una sospecha, la intuía, y porque no me hace sentido que digamos que hay 5 millones menos de mexicanos en la pobreza y salgo yo por el país y todo lo que oigo es una catástrofe. Entonces no me checan esos 5 y ahorita con muy poco más de tiempo y alguien por teléfono que me ayuda, ahí te van unas cifras. Nada más algunas cifras. Y luego, Mario, las pulimos. De remesas, nada más de remesas, entre el año 2018 y las que hoy recibimos en el 2022, en un año tienes 470,000 millones más de pesos por remesas. Sí. Porque en el 2018 recibíamos en México 33,000 millones de remesas. Vamos, yo lo hice para efectos de ejercicio, ahora recibimos 60,000. 60,000 son 470,000 millones de pesos más. Ese es el primer dato. Segundo, voy a tratar de hacerlo fácil. La línea de pobreza en México es como 4,000 pesos mensuales. Quiere decir que son 48,000 pesos anuales. Sí. Bueno, pues así de sencillo. Divide el número de remesas, el monto, entre la línea de pobreza en México, 48,000, y te daba para sacar de pobres, nada más las remesas, 10 millones de mexicanos. Entonces, las puras remesas hubieran ayudado a 10 millones de mexicanos a salir de la pobreza. Primera pregunta, ¿por qué solamente salieron 5? ¿Cómo has estado, Enrique Lamadrid? Bien. ¿Tu estado de ánimo, no, todo? Bien, a ver, bien. Por un lado, digamos, satisfecho porque pues uno pone su esfuerzo y las encuestas ponen el suyo. No siempre van en el mismo sentido. Pero, a ver, contento y sobre todo sigo muy convencido, y ahorita platicaremos de eso, de la importancia de seguir apoyando al frente. Porque yo sé que quieres verlo después, pero... No, lo vemos desde ahorita. Ahorita que me echo unos numeritos, yo sigo convencido de que quizá el producto más dañino hoy para la salud de los mexicanos es la 4T. Y por lo mismo, como sigo convencido de ello, y yo me comprometía que si yo no encabezaba el frente, yo iba a apoyar a quien encabezara el frente. Sí. Entonces, pues es así de hecho, nosotros dijimos el lunes pasado, y también en mi carta te escribimos, has sido un caballero, has sido un hombre ético, has sido un hombre íntegro, que demuestra tu integridad y tus valores, y que México se perdió un gran presidente. Eso también es todo. Además, muy buena foto con Pepe Midi. Sí. Estaba Jaime González, ¿no? También creo. Es así, porque pues, tuvimos una reunión, también los que fuimos directores de la Financiera Rural, otra de las instituciones en proceso de desmantelamiento por este desgobierno que tenemos. Y bueno, sí, y también la relación con Pepe es muy cercana. ¿Y Mario iba a ser secretario tuyo? No, bueno, todavía, pero algunos ya perdimos una opción, pero además todavía estamos ahí. Pues, exactamente. ¿Y yo iba a hacer algo de ustedes? Absolutamente. Sí, desde luego. Sí. Claro que sí. No, vocero. Con mi bolito. Exactamente. Exacto. Era la relación. ¿Me dejas hacer unos numeritos? Arrancamos. Todo así, porque ahora que me dio un poquito más tiempo la vida, pero yo traía una sospecha, la intuía, y porque no me hace sentido que digamos que hay 5 millones menos de mexicanos en la pobreza y salgo yo por el país y todo lo que oigo es una catástrofe. Entonces no me checan esos 5 y ahorita con muy poco más de tiempo y alguien por teléfono que me ayuda, ahí te van unas cifras. Nada más algunas cifras. Y luego, Mario, las pulimos. De remesas, nada más de remesas, entre el año 2018 y las que hoy recibimos en el 2022, en un año tienes 470,000 millones más de pesos por remesas. Sí. Porque en el 2018 recibíamos en México 33,000 millones de remesas. Vamos, yo lo hice para efectos de ejercicio, ahora recibimos 60,000. 60,000 son 470,000 millones de pesos más. Ese es el primer dato. Segundo, voy a tratar de hacerlo fácil. La línea de pobreza en México es como 4,000 pesos mensuales. Quiere decir que son 48,000 pesos anuales. Sí. Bueno, pues así de sencillo. Divide el número de remesas, el monto, entre la línea de pobreza en México, 48,000, y te daba para sacar de pobres, nada más las remesas, 10 millones de mexicanos. Entonces, las puras remesas hubieran ayudado a 10 millones de mexicanos a salir de la pobreza. Primera pregunta, ¿por qué solamente salieron 5? Ahí te va la segunda, suma, porque todos son sumas.
Los programas sociales en México, los programas de este gobierno, que en teoría son un poco más grandes que los de los gobiernos anteriores, son 640,000 millones de pesos. Otra vez. Sí. Divide 643,000 millones de pesos otra vez entre los 48,000 de la línea de pobreza. Te daba para sacar a otros 13 millones de mexicanos de la pobreza. A ver, entonces, 10 de las remesas más 13 de los programas sociales, ahí deberíamos de tener 23 millones de mexicanos menos en pobreza, y solamente fueron 5. Y ahí te va el último, que es el que hicimos el otro día aquí. 2 billones de pesos desperdiciados y tirados en la basura. Cancelaron el Naim, el trenecito Maya, Dos Bocas, las pérdidas de Pemex. Los mismos 2 billones de pesos, divídelos entre los 48,000, te da haber sacado a 44 millones de mexicanos de la pobreza. Entonces yo por eso sí digo, qué gobierno tan incapaz, tan inepto. ¿Y sabes por qué salieron 5 nada más? Porque los empinaron en los primeros 4 años de este gobierno, donde el crecimiento promedio fue 0, donde la población creció en 8 millones de mexicanos, donde no hubo programas para el COVID. Entonces imagínate, con todo el dineral que ha habido en México y pudiendo haber salido 60 millones de mexicanos de la pobreza, que ni los hay, salieron 5. Por eso nunca me hizo sentido. Cuando yo vi el número de la cifra de 5 millones de los mexicanos, la pregunta nunca debió haber sido esa, es ¿y cuántos hubieran salido de no haber tenido este gobierno? Ya no había pobres, por lo menos por un año. Ok, pero una pregunta, yo también sé mucho de matemáticas. No, pero... ¿Por qué 5? ¿Por qué fueron 5 en lugar de 60? Que no hay 60, pero ¿por qué 5? Pues porque se les perdieron el dinero en tonterías, en proyectos no viables. El dinero me llegó a mi bolsa. Sí, mi primo me lo mandó. Sí. A pero, mí. tú ya habías... Sí, ahí va, para decirle tu reflexión. A ti te lo mandó tu primo y te mandó el equivalente, digamos, a 48,000 pesos anuales. Sí, nomás que a ti, las restas que siempre decimos, tú ya entonces habías perdido tu chamba, porque la economía no había crecido, porque había habido un COVID y no había habido apoyos. Entonces tú de entrada recibiste 48, pero quizá ya habías perdido 25. Además te quitaron, porque hay 30 millones más de mexicanos sin acceso a la salud. Entonces ahora tú empezaste a salir a comprar a las farmacias cosas que no pagabas. Así es. Entonces, por eso, tu primo sí te mandó 48,000, pero te quedaste sin chamba, te quedaste sin seguro popular, te quedaste sin medicinas. Y ve tú a saber cuántos gastos más hiciste. O sea que si no es por tu primo, tú no serías nada más pobre, tú ya te habrías muerto. Exacto. Tú ya te habrías muerto. O sea, lo que te mandó el primo no alcanzó a compensar todo lo que te dejó de proveer o las vicisitudes que te creó el Estado. ¿Así? ¿Cuántos mexicanos como yo que se quedaron sin empleo, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues a ver, si no mal recuerdo, en la pandemia hubo 10 millones o 12 de empresas que desaparecieron. Sí, ¿no? Pymes, 12 millones. Y acuérdate que el primer año, cuando no había pandemia, ya caímos. 2019, ya había la del 4T, ya había habido el primer virus. Ya había habido, recesión, porque nos caímos. Y acuérdense que todos son promedios. Sí. Entonces, si la economía en México, fíjate, si la economía en México creció 0 durante 3 o 4 años, 0 quiere decir que en Oaxaca fue -6. -6. Claro. ¿Sí? Y entonces, pues las remesas que te llegaban allá no compensaban todo lo que tú perdiste. Y otra vez, aquí obviamente, pues que si el Tren Maya y todo eso, pues si tienes una lana en ese momento que estás teniendo un salario, por eso también cuenta como ingreso. Así es. Pero si ese dinero hubiera sido gastado inteligentemente, no habrían salido 5 millones de la pobreza. Mira, gastado significa, y voy a hacer preguntas de verdad porque admito mi poco conocimiento de finanzas. Eso significaría que el gobierno no pagaría la construcción del Tren Maya y hubiera construido otras cosas más por ejemplo, productivas. a ver, exacto. Eso es. Exacto. Entre otras, sí. A ver, por ejemplo, el Tren Maya, porque además ahí hay 2 efectos. Construyó algo que no sirve o que no da resultados, pero además gastó más que lo que tenía planeado para construir. Un ejemplo, el Tren Maya, ¿no? 160, creo que era como 159,000 millones de pesos. Pero ya se duplicó. Ya se duplicó. Sí. Ahora, con lo que se duplicó, por ejemplo, tú hubieras pavimentado todas las carreteras del país.
repavimentado. Todas. Todas, otra vez bien pavimentaditas. Y ahí te va con nomás la mates rápida que hago, porque porque coinciden las cifras. 300,000 millones de pesos de Tren Maya equivale más o menos a 50% más de programas sociales en un solo año. Sí. En un solo año. Sí, pensión adultos mayores, ¿no? En 2023 es 358,000 millones. Otra vez, nomás por las cifras que ya traigo hechas, equivale, si ese dinero del Tren Maya en un solo año lo hubieras dedicado a dárselo a la gente, sacabas en un solo año a 6 millones de mexicanos de la pobreza. En un año. No digo que al año siguiente también, pero en un año. En un año. Ahora, ¿por qué no sucedió? Ahora, ¿cuál fue el efecto que tú estás viendo? No solamente no lo sacaste, que eso es importante, sino como gastaste mal, te endeudaste. Ahora lo debes. Ahora lo debes. Ah, claro. ¿Sí? Y, por ejemplo, de intereses de la deuda, estás pagando 3 veces más este año, es 1 billón de pesos de costo financiero, 3 veces más, 2 veces y media lo que estás pagando en la pensión de adultos mayores. A ver, o sea, pudiste haber triplicado el programa. Es que todo el tema es, a ver, si el argumento era que ahora están, porque sé que tú vas a querer hablar de eso, ¿no? Nos estamos soplando unos anuncios del informe. Sí, no. Pura mentira, ¿no? Mentira. Pura mentira. Sí, pero otra vez, yo donde me quiero ir es, a veces decimos, salieron 5 millones de pobres. No habían salido 5 millones de pobres antes. Primero, perdóname, no se deben a tu gobierno, es a pesar de tu gobierno. Es a pesar de tu gobierno salieron 5 millones de la pobreza. Porque nada más las remesas hubieran explicado 10. ¿Por qué no fueron 10? Porque tu política económica se ha dedicado a generar pobreza. Así es. Y la has podido compensar con remesas que no son tuyas, con programas sociales que sí son tuyos, pero así como arreglas las cosas con una cosa, las deshaces con la otra. Sí. Y lo mal hecho de los programas de que Dos Bocas, todas estas cosas, hubieran salido muchos más mexicanos de la pobreza. Mira, ¿Qué manera de desperdiciar un poco gobierno? lo que plantea Enrique es, a ver, si te pusiste a regalar dinero como gobierno para sacar de la pobreza, pues si no hubieras invertido mal, hubieras destinado más a eso, sacas a más. Sí. Tan sencillo como eso. La mejor política de este gobierno, entre otras cosas, hubiera sido no haber hecho lo que hizo. Exactamente. Así de entrada. Que de alguna manera, fíjate cómo es el tema. Aquí siempre hablábamos de que el problema no era tanto los programas sociales del gobierno, sino lo que estaba gastando en cosas absurdas. Que ese es el problema y el reto de las finanzas públicas. ¿Qué iba a pasar con estas cosas absurdas en las que estaba gastando? Y ahí nos damos cuenta que además, para gastarlas, ni siquiera fue el dinero del gobierno, se endeudó. A ver, pero vamos a hablar de sentido común que no existe. Sí. No hay un secretario de Hacienda que le diga a Andrés, no mames. Enrique Lamadrid acaba de decir todo esto, podemos sacar a más mexicanos pobres. Y que Andrés diga, me vale más lo que diga Enrique Lamadrid porque a mí me importa más mi tren. Bueno, La respuesta técnica hubiera sido, ¿y quién te dijo que yo quiero sacar a más mexicanos de la pobreza? No mames. Sí, eso No, hubiera claro. sido la respuesta No. técnica. Ah, claro que sí. Como alguna vez Qué fuerte como de alguna, Lamadrid, como no alguna vez la mames. respuesta fue, ¿y quién dijo que quería yo vender el avión? ¿Quién te dijo eso? Claro. ¿Quién te dijo eso? Entonces, ¿quién te dijo que yo quiero sacar a mexicanos de la pobreza? ¿Quién te dijo que eso era el objetivo de política económica? ¿Quién te dijo? Eso hubiera sido la respuesta técnica. claro, Qué fuerte Mira. de Lamadrid. Me acabas de dejar sin hablar. esa hojita de Enrique hay que ponerlo junto a la servilleta de Pepe. Sí. ¿Te acuerdas cuando Pepe hizo los cálculos del aeropuerto? Sí. ¿No? Hay que poner igual, o sea, tan claro como es. Nomás por todo esto para dar la entrada de por qué tenemos que ir con el Frente Amplio por México. Porque esto es un crimen y no podemos seguir permitiendo que esto pase. Totalmente. Nada más llegar un poquito para entrada. Y si ven el programa de hoy en la mañana que fue el de por qué, los que no lo vieron, véanlo, porque les explican clarísimamente el desmadre de las medicinas. Vale la pena ver el programa y la rabia, hay una rabia que uno tiene adentro por la ineptitud que es impresionante. Pero esas cifras
las voy a ahora sí que a pulir, pero las tenemos que difundir, porque si no, Sí. es como una cosa más que pasa. No, esto es un crimen. Esto es un crimen. Si fueras publicista, ¿cuál sería la cabeza del anuncio de ese resumen? ¿Por qué nada más 5 millones de mexicanos salieron de la pobreza cuando Si pudiste pudieron haber sacado salido 30 o 60. ¿Por qué? Explíquenos, ¿por qué solamente 5 si había dinero para haber sacado a 60? Quizá algo así. ¿Por qué 5 si hubo dinero para haber sacado a 60? Explíquenos, ¿qué pasó? Eso sería... Ya después tú me ayudas con el encabezado. Pero ¿por qué solo 5 si pudieron haber sido 60? ¿No? Algo así. Por eso las cuentas hay que hacerlas luego... Otra pregunta es, ¿por qué Andrés no acabó con la pobreza? Más en español. A ver. Dijo que iba a Porque gastar... se chingó tanta lana que nada más fueron 5 que salieron en lugar de 60. Sí, es que es eso. No quiso salir de la pobreza. Sí. Entonces, Verónica, Dalia, escriban este concepto para un programa, un tema es ¿por qué Andrés no quiso sacar a los pobres de la pobreza? Y te voy a decir... Cuando tuvo con... ¿Cuándo tuvo con qué? Cuando tuvo Ese con es el qué. Así es. concepto. Cuando Exacto. tuvo con qué. Y te voy a decir por qué también enfatizó tanto eso. Hoy lo estaba viendo, pues ya ves que ya viene el presupuesto y entonces pues ya estaba preparando ahí los elementos para el análisis. Lo entregan el próximo 8 de septiembre. Y ¿Te puedo interrumpir? Pero Sí, perdón, sí, sí. Tienen razón. Yo me quedé sin seguro Antonio popular. Medina, sí. Perdón, Antonio Medina. Tiene razón. Yo me quedé sin seguro popular y sin medicinas, lo que me cuesta más Ahí de lo está. que me dan cada 2 meses y mi nivel de vida bajó a pobre. Por eso a mí no me hacía sentido. Claro. A mí no me hacía sentido. Lo lamentamos mucho. Lo lamentamos de verdad mucho. Perdón. Y mientras el gobierno sigue teniendo dinero, y mucho, a partir de estos programas sociales. Porque tú sabes que cada programa social, Sembrando Vida, pensión para adultos mayores, apoyo a madres trabajadoras, apoyo a discapacitados, tienen sus reglas de operación, lo que quien ejecuta el programa, en este caso la Secretaría de Bienestar, puede utilizar como gasto discrecional, los famosos gastos de operación. Entonces, para el programa Pensión de Adultos Mayores, estos gastos de operación, Enrique, son el 3.7% del valor total del programa, El gasto de operación. el gasto de operación. ¿Cuál operación? Sí, lo que te Entonces, cuesta operar el es que- programa. Familia Ahorita te digo, no, es muy ¿Se acuerdan sencillo. que Atípica es un programa de política? No, para no, política, está muy, pero y muy de sencillo. financieros para no financieros. No, lo que- No, pero decir a ver, el gasto de operación es ¿De lo qué? que me va a gastar llevar a cabo el programa. ¿Cuál? El pensión para adultos Ok. mayores. Para adultos. Pagar la pensión de adultos mayores, distribuirla, difundirla, esparcirla. Sí. Para eso, las reglas de operación del programa dicen que yo me puedo gastar hasta el 3.6% del valor del programa. O sea que si el programa vale 338 mil millones, el 3.6% de esos 338 mil son para gastos de operación. Sí, o sea, para gente que lleva y administra y todo. Bueno, para el próximo año, ya ves que el presidente ya anunció que va a aumentar 25% La pensión. la pensión. Sí, lo dije. Entonces vamos a pensar que va a subir de 338, pues casi a 420, ¿no? El 25%. Pero son los mismos, Enrique. ¿Cuáles Entonces los mismos? gastos de operación, ¿por qué van a aumentar? ¿Sí me explico? Sí, o sea, Porque el 3.6 de Sí, 4.25... sí, porque tú vas a seguir manejando a la misma gente. Exactamente. Aunque le mandes más lana. Exactamente. No necesitas, es como si aquí. Ahí subieron- Exactamente. subió el gasto No, de no, operación. va a subir. Va a subir porque sube el de arriba, o sea, no es lo mismo el 3.6% de 338 Claro. que de 420. Claro. Lo ¿No? lógico incluso es que cuando más lana usas, pues baja Claro. incluso la comisión, por decirlo así. Claro, ¿No? claro. Sí, Entonces, Sí, claro. es Es un regalito que a alguien le están pasando. pues Sí, es lo que se para ofrezca. lo que se ofrezca. Así va. Para el guardadito que se ofrezca. Para lo que se ofrezca. Y en cada programa, Sembrando Vida, Todos. tienen sus gastos de operación Claro. incuestionables, ¿no? Oye, hablando del presupuesto, yo oí en el radio así.
que los diputados pidieron X miles de millones para el INE, que la ministra presidenta pidió 4% más de aumento por las elecciones. Para el INE. Y luego le cambiamos. Y el de Poder canal. Judicial también pidió Sí, 4% más. Entonces fue el Poder Judicial. Sí. Ok. Pero resulta que Andrés, su majestad, quiere chingarles como 10,000 a 20,000 millones de pesos del presupuesto Ajá. para darle en la madre a las elecciones, supongo. Enrique, Mario. Sí, a ver. Primero, déjame ¿Cómo van a decirte. hacer esas A elecciones? ver. Ya quiero saber desde ahorita. Digo, finalmente yo creo que se van a controvertir si es que se lleva a cabo eso en el presupuesto, ¿no? ¿Puedes? En la Suprema. Puedes controvertirlo porque desde mi punto de vista, Enrique es abogado, lo debe saber mejor. El Poder Judicial es un poder autónomo que tiene autonomía técnica y presupuestaria. No sé. Entonces yo no sé si se valga que le reduzcas tanto su presupuesto por una decisión pues sin fundamento aparentemente, Y ¿no? creo que el otro argumento que he oído en otros casos es que si la ley, en este caso la Constitución, te encarga ciertas tareas, se entiende que esas tareas requieren un presupuesto. Y si tú bajas el presupuesto, por decirlo así, de manera artificial, en el fondo lo que estás haciendo es atentando contra las tareas. claro. Tú estás violando una obligación que viene de la ley, no viene de ti. Sí, o sea que sí es absolutamente peleable. Ok. Además de que pues ahora sí que cualquier iniciativa o propuesta tiene que traer su impacto presupuestario, es decir, qué impacto, qué le va a causar a la dependencia en cuanto a su operación. Es por un lado. Y por el otro, esto es bien importante, porque quiero aprovechar aquí para mandar un mensaje que es, yo he venido insistiendo mucho con él. ¿Por qué Morena puede hacer esto? Porque tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿por qué? Claro. Porque puede. ¿No? Exactamente. Lo hace porque puede hacerlo. Puede. Sí. Si no tuviera mayoría en la Cámara, no podría hacer este tipo de cosas. Entonces, esto es lo que también le debe quedar a la gente muy presente, no solamente para el 24, para ir a favor del frente, sino para ir con los diputados y tratar de que el legislativo se vuelva a liberal. Fundamental. ¿No?